Bienvenidos a La Paz en Foco, el programa institucional del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional. Hoy vamos a hablar del tema de elecciones 2019, elecciones territoriales y construcción de paz. Y para ello tenemos dos personas absolutamente conocedoras de estos temas, estudiosos: Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, la MOE, y Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Dos estudiosos de estos temas de manera muy relevante. Empecemos con Alejandra. La MOE ha publicado un mapa de factores de riesgo electoral para estas elecciones. ¿Por qué no, en breve, resaltamos lo más relevante de ese mapa y dónde se localizan los principales sitios de riesgo en términos de elecciones? Alejo, muchísimas gracias por la invitación y pues un placer estar aquí con Ariel compartiendo esta conversación. Nosotros presentamos el mapa de riesgo electoral tanto por factores de violencia como indicativos de fraude electoral. Presentamos un total de 125 municipios y aquí es importante señalar que si bien hay más municipios, cuando estamos hablando solamente de factores de violencia, serían 305 municipios, cuando estamos hablando solamente indicativos de fraude electoral, 461, son 125 municipios en los que hay coincidencia de los dos factores. ¿Eso qué significa? Que son los 125 municipios donde deberíamos prestar una especial atención porque no podemos hablar realmente de garantías democráticas, de manera particular en 40, que son los que se encuentran en riesgo extremo. Estos 40 municipios se encuentran en el Valle del Cauca, en Nariño y en el departamento del Chocó. Sobre el departamento de Chocó sí deseo hacer como una nota muy importante: es un departamento que no ha logrado avanzar en condiciones democráticas, es un departamento donde el tema de fraude cada vez nos aparece más marcado en los mapas de riesgo y obviamente con los temas de violencia puestos sobre la mesa, presencia de grupos armados ilegales, presencia del ELN, y creo que en la conversación más adelante se vuelve un factor que puede ser perturbador para este proceso electoral porque no ha declarado cese unilateral del fuego. Y cuando vemos los municipios PEDETs, vemos que el 47% de los municipios PEDETs son precisamente los que se encuentran dentro de los 100 municipios, más de 100 municipios que nosotros marcamos como municipios coincidentes, tanto en riesgo de violencia como en riesgo de fraude electoral. Ariel, estas son las primeras elecciones regionales después de la firma de los acuerdos de paz con las FARC. ¿Cómo ve usted que es el escenario de seguridad para esas elecciones en estos municipios, especialmente que menciona la MOE? A ver, tenemos una situación que parece a simple vista contradictoria. Todos los indicadores de seguridad asociados al conflicto se vinieron al piso. El secuestro, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, incluso el homicidio. Este año 2019 baja con respecto a 2018 y estamos en los niveles de 2017. Entonces, en general, tenemos una caída de todos los indicadores. Una buena noticia, se pensaría. Pero cuando uno va y esculca en las regiones, en esos 125 municipios, lo que uno se da cuenta es que ahí pasan tres cosas. Por un lado, unos actores criminales ganan o pactan. Bajo Cauca Antioqueño. Bajo Cauca Antioqueño, Cáceres, Tarazá, Valdivia, son estados mafiosos, son paraestados, eso lo controlan el Clan del Golfo y los caparrapos, entonces pasa eso. Lo segundo es que si bien caen los indicadores generales de violencia asociada al conflicto, este tipo de violencia selectiva contra candidatos pues tiene un crecimiento con respecto a 2015, es decir, una cosa que venía bajando sostenidamente, pues esta vez tiene un repunte, poco, pero tiene el repunte, que es el caso de Carina o el caso que nombraba Alejandra del Valle, que en el norte del Valle es donde hemos tenido situaciones muy complicadas, empezando por Cartago. Entonces esa violencia selectiva sube y uno piensa acá y no hay una coincidencia entre muchos de esos municipios con zonas de posconflicto, es decir, pareciera que son mecanismos de competencia electoral. Y lo tercero que pasa pues es la historia de siempre, es decir, ese es el tema de delitos electorales. Entonces tenemos algunas zonas donde va a ser muy complicado los temas de corrupción electoral. Córdoba, por ejemplo, es un buen ejemplo de eso, el sur de Córdoba, Tierra Alta, Monte Líbano,
el caso del departamento del Chocó. Entonces uno dice, tenemos una buena noticia a nivel nacional, pero estas elecciones iban a ser pasadas mucho por sangre comparadas con las de 2015. Ahí creo que vale la pena anotar frente a lo que está diciendo Ariel, que hay como 3 niveles o 3 tipos de violencia que uno puede ver en el contexto electoral. No quiero hablar del que no se da dentro del contexto electoral. El primero de ellos, que era precisamente el que estaba señalando Ariel, que está directamente relacionado con la competencia electoral. Y ese tipo de violencia, si bien se puede manifestar fuerte ahora en el proceso, durante todo el proceso de elecciones, tiene un mayor impacto después de las 4 de la tarde del día 27 de octubre, el día de las elecciones, y durante la semana siguiente. Hace 4 años tuvimos 71 municipios con 84 hechos relacionados con azonadas, quemas diurnas, quemas de registradurías, ir a coger a piedra la casa del candidato ganador, y ese mismo tema de competencia electoral que está directamente relacionado no con grupos armados ilegales, que no está relacionado con las posturas ideológicas de los candidatos, vuelve y se nos repite en términos de amenazas, que es mucho más difícil identificar a finales de este año y principios del próximo, que es cuando se empiezan a armar los gobiernos locales, y es donde nuevamente las presiones de negociación empiezan a hacer pista, y se vuelve muchísimo más difícil de identificar porque ya son candidatos selectos con nombre propio que empiezan a recibir las presiones o de sus competidores políticos o de la ilegalidad que se encuentra en el territorio, o casas muy fuertes que se encuentran en el territorio que están negociando secretarías, o empiezan a negociar la personería, o empiezan a negociar la contraloría, y ahí es donde vuelve y se sube el tema de amenazas. Ariel, y uno podría decir que actores como el ELN o el EPL o lo que quede del EPL y algunas disidencias más políticas de las FARC, porque creo que el fuerte de las disidencias de FARC son más dedicadas al narcotráfico, esos actores con un cierto contenido más político son una preocupación en términos de violencia en función de electores o no mucho. Sí, digamos, como lo decía Alejandra, de los 1.122 municipios de Colombia, 125 tienen problemas. Hay unos con violencia selectiva política de competidores, de eso ya hemos hablado, y hay otros donde pueden pasar 2 cosas. Se modifica el mapa electoral, el censo electoral, derivado de acciones criminales, por ejemplo, Bajo Cauca. Partes de Cáceres están totalmente vacías, es gente que no va a poder votar, entonces eso va a modificar sustancialmente el mapa electoral. O caso del ELN Arauca o Catatumbo, donde es posible que algunos candidatos los deje hacer campañas, a otros no, y en algunas zonas permite votar y en otras no. Esos son otro tipo de intervención diferente a la del asesinato selectivo. Entonces, claro que va a haber una modificación. Ahora, yo le digo una cosa, profesor Alejo, y es, hace 20 años eran 500 municipios. Hoy son 125. Obvio es mucho. Obvio quisiéramos que no tuviéramos que estar hablando de eso. Pero, digamos, no son los niveles anteriores, pero sí tenemos focalizados. Yo hablo de 3 corredores. Está todo el andén pacífico, desde Tumaco hasta Río Sucio, pasando por toda la costa pacífica, Caucana, Chocuana. El corredor de los sures, entonces el nudo de Paramillo, sur de Córdoba, norte de Antioquia, Bajo Cauca, sur de Bolívar y Catatumbo. Y la frontera después con Venezuela, incluyendo Arauca y parte de los llanos orientales. Ahí tenemos concentradas las principales cosas de amenazas de violencia. Si nos vamos ya a delitos electorales y a otras cosas, ahí puede haber una variación de zonas, pero en temas de violencia estamos concentrados ahí. Alejandra, justamente sobre esto que señalaba Ariel, ya de delitos electorales, porque en el pasado uno escuchaba un gran peso en grandes capitales, todo, compra de votos y demás. Ese tema, ¿cómo está para estas elecciones, de acuerdo al monitoreo? Alejo, sigue exactamente lo mismo. Nosotros no hemos logrado avanzar realmente en poder determinar con suficiente anticipación cómo son todos estos movimientos de las mafias o de los negocios electorales. Aquí hay varias características que nos hacen imposible además entrar a esa caja negra.
Lo primero es toda la relación con la financiación de las campañas políticas. No tenemos la capacidad desde la institucionalidad colombiana para poder hacer seguimiento a 117.000 campañas electorales. Eso es un sueño, necesitaríamos una autoridad electoral descentralizada, con presencia en los departamentos, con presencia en los municipios, con capacidad de monitoreo real y permanente de los libros de campaña, y aquí pareciera que se hubiera tomado la decisión política de que no sepamos, cerremos los ojos y no preguntemos cuánto vale una campaña electoral, porque inmediatamente ese es un tema que puede volverse problemático en el Congreso de la República. En segundo lugar, tenemos entonces 117.000 campañas en todo el país y no tenemos más de 1.200, 1.500 candidatos que realmente hayan presentado algún tipo de información financiera que valga la pena. Cuando uno voltea a mirar, la mayoría de las campañas están en cero ingresos, cero gastos. Y eso permite claramente el ingreso de recursos ilegales a las campañas políticas que van compra y venta de votos, constreñimiento al elector, participación en política de funcionarios públicos. Nosotros hemos y estamos señalando, y mañana lo vamos a hacer en la Comisión de Seguimiento Electoral de Bogotá, una invitación muy amable al señor alcalde de Bogotá, porque nos preocupa muchísimo la información de prensa en que se pueda, a través de proyectos que tienen que ver con educación ciudadana, terminar favoreciendo hacia un candidato. Tenemos aperturas ya de investigaciones en el departamento de Antioquia, también frente a la alcaldía, participación en política de funcionarios públicos, exactamente lo mismo pasó en Santander, con también el alcalde de Bucaramanga. Entonces, lo que seguimos viendo son las mismas prácticas sin conocer cuánto es realmente lo que vale una campaña política, participación en política de funcionarios públicos, moviendo contratistas para favorecer candidatos y una debilidad muy fuerte por parte de los partidos políticos para poder el día de las elecciones tener equipos preparados de testigos electorales que sean capaces de hacer seguimiento al conteo de los votos al escrutinio. Los partidos políticos aún no tienen tecnificado y no han entendido la metodología de hacer una verificación de su votación. Sobre el tema de Alejandra, que es muy importante, yo creo que estas elecciones sigue exactamente lo mismo, de acuerdo, pero han ocurrido dos modificaciones que a mí me parecen interesantes nombrarlas. La primera es que después del escándalo de Odebrecht, la empresa privada no está financiando muchas campañas. Y eso muchos candidatos lo han suplido con narcotráfico. Digamos, el mejor ejemplo es Córdoba. En Córdoba siempre se han vendido votos. Hace 4 años, en el esplendor de la ñoñomanía, un voto valía 150.000 pesos, hoy están pagando 45.000 pesos, 40.000 pesos. O sea, se nota que hay una... Pero sigue lo mismo, capturando la cédula, reteniéndolas, la misma estrategia. Y el otro problema que tenemos sobre esto, y quiero recalcar lo que dice Alejandra, es el sistema, el órgano electoral colombiano, está hecho para que favorezca la corrupción, o sea, está hecho para favorecer la mafia. Entonces, tú tienes un Consejo Nacional Electoral elegido por los partidos políticos. Entonces, yo elijo a mi amigo para que mi amigo me supervise, es decir, no me supervisa. Pero aunque no fuera así, ellos no tienen presupuesto propio, dependen de la registraduría, no hay delegaciones regionales, esta vez tenemos algunos tribunales en algunos departamentales, pero en algunos no en todos. Entonces, no hay herramientas tampoco. No tenemos un tribunal electoral, está la sección quinta que se demora mucho en tomar decisiones. El mecanismo de cuentas claras es muy bueno, pero nadie reporta, como dice Alejandra, de los 130.000 campañas tenemos 1.000 que reportan. Entonces, el gran problema con esto es que no se logra contener o hacer previsión de las asimetrías electorales. Entonces, al final ellos terminan ganando con estos temas de corrupción electoral y ya después de eso es muy difícil poder controlar que esa gente se posicione o algo. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. Y mira que ahí está el tema, y lo quiero traer, porque sí ha sido muy bizarro lo de Aida Merlano. Es el mejor caso, ese es un caso de estudio, honestamente. Es el primer caso que tenemos en este país donde se está hablando de manera integral de una condena que está completamente relacionada con casi todo el código que tiene que ver con delitos electorales, compra de votos, financiación no reportada de las campañas políticas, financiación superior volándose el topo de las campañas políticas, identificación y compra de líderes, apoyos empresariales a las campañas que no se ponen de frente, toda una estructura, toda una telaraña además de apoyos de concejales, de políticos locales. Y cuando uno ve ese caso, casi que uno podría coger ese caso y empezar a decir, vea, vamos a coger esto como un prototipo.
y empecemos a pasarlo por los diferentes departamentos y lo que empezamos a ver es que más que un ejercicio de servicio público, lo que se tienen son unas grandes maquinarias que van por la compra del poder, no a buscar el poder a partir del favor ciudadano, sino que vas, te instalas, compras poder y eso significa que empiece inmediatamente la maquinita a funcionar y empieza a traducirse en todos los temas de contratación, en todos los temas de corrupción local y de todas estas alianzas que se hacen entre las diferentes entidades del Estado. Ariel, bueno, también para Alejandra, pero ¿qué incidencia tiene en ese ambiente de violencia electoral el lenguaje del odio, la polarización, la estigmatización? ¿Eso cómo creen ustedes que sobre incide? eso, a ver, lo que nosotros vemos es que la mayoría de los asesinatos y ataques a políticos que han sido selectivos, como lo de Karina, bueno, todos estos temas, han sido por competencia electoral. Es decir, hay otro competidor electoral, no necesariamente es un candidato, puede ser un alcalde, exalcalde, lo que sea, pero hay un competidor político que promueve eso. Y lo que termina haciendo este discurso del odio y esta polarización es dando la justificación política a esa violencia. Le quiero colocar 3 ejemplos muy rápidos. Cauca, a un candidato del Partido Liberal, básicamente le sacan un comunicado falso donde el señor dice que promueve la fumigación de cultivos de uso ilícito. Eso a nosotros, pues a mucha gente incluso le parece bien, pero decirlo allá en un panfleto que circula en todo el municipio es ponerle una cruz en la frente. Y luego vienen los demás candidatos y dicen, ese señor está diciendo eso y comenzamos a polarizar. Segundo ejemplo, Bajo Cauca, el que diga que es petrista la tiene muy difícil. Vamos allá, entonces eso es ponerse una cruz. Entonces, o en el caso de Arauca, que los candidatos del Centro Democrático tienen que moverse en tanquetas, decir que van a 3 reuniones simultáneas y no se sabe a cuál llegan y solo llegan a una para poder distraer al ELN. Entonces, efectivamente, el discurso del odio no es el que hace la violencia, es el que la termina justificando, pero la violencia es por un mecanismo de competencia electoral. Y lo segundo que hay que decir sobre estos temas es que el problema con esto es que, o sea, las elecciones del 27 es un día importante, es el día D, pero después viene la elección de los personeros, los contralores, después vienen los gabinetes, después viene el tema de los concejales y esas marcas quedan. Es decir, esas marcas sobre esos líderes políticos quedan. Y viene la otra tanda de la violencia, siempre esto es por tandas. Entonces aquí termina una el 27 y hay otra que arranca en diciembre y va más o menos hasta febrero, y ahí se terminan de ajustar esas cuentas. ¿Tú cómo ves eso, Alejandra? Pues digamos, además de compartir casi todo lo que señala Ariel, yo veo lo de las redes sociales en procesos electorales y yo me imagino, este es un animalito nuevo que no sabemos cómo cogerlo, porque igual que tiene todas las cosas que señala Ariel, que son realmente problemáticas, que nos han terminado demostrando y sacando lo peor que tenemos a través de las redes sociales, voy a poner entonces el otro punto, y es que ha permitido, por ejemplo, también que nosotros recibamos la mayor cantidad de información sobre anomalías, irregularidades y delitos electorales. Las nuevas tecnologías se han puesto casi que al servicio, en muchísimos casos, de la lucha contra la corrupción. Una cantidad de actividades, de hechos que antes no se veían, hoy quedan grabados inmediatamente y se tiene acceso. Es decir, aquí está la grabación, se han abierto unos escenarios de debate, hay unos que realmente sí son unas cloacas en términos del debate, pero también se abren en Facebook, en Twitter, unos mecanismos de debate que permiten politizar ciudadanos que posiblemente no era un tema de su interés y buscaba otros temas relacionados con la cultura, con la economía, y de pronto en el proceso electoral empieza a recibir información importante, necesaria, no información basura, que permite atraer otro tipo de poblaciones. Yo he visto a los candidatos, y siendo en elecciones locales tan difícil, pero muy preocupados por las redes sociales porque sienten que ahí están los jóvenes y que hablándole a las redes sociales se están involucrando una nueva población en la que normalmente decimos no participa, no se interesa, no les importa. Y de pronto uno ve a candidatos y candidaturas fuertes diciendo, venga, el nicho de las redes sociales nos está permitiendo entrar a otro tipo de población,
poner otro tipo de discurso, superar las barreras que posiblemente ponían medios tradicionales cuando tomaban la decisión de cubrir solamente determinadas candidaturas afines o del establecimiento, y las redes sociales han funcionado también como un canal de difusión y de debate de nuevas propuestas, es decir, que de la misma manera como terminan validando los procesos de estigmatización, del otro lado, ese animalito extraño también nos ha abierto puertas interesantes a otro tipo de debate de la cosa pública. Eso es muy importante. La Fundación Paz y Reconciliación, de estos escándalos de corrupción, hemos recibido más de 1.200 denuncias con fotos, videos, contratos en Súper PDF. documentadas. Y llegan por Instagram, llegan por Twitter y llegan por Facebook. La mayoría. Ya un poco porcentaje llega por correo electrónico. O sea, pero eso de las redes tiene todo lo bueno y tiene todo lo malo. Pero hoy la ciudadanía, nosotros hace una semana y media destapamos un escándalo de corrupción del Putumayo, durísimo. Tenemos inundado la fundación de falta este alcalde, falta este concejal, y mire las pruebas, y mire el video, y mire. Entonces, digamos, esto, la ciudadanía. Y también es una crítica, y corrobora con el tema del órgano electoral. La gente busca la MOE y nos busca a nosotros. La gente no está buscando, pues, el Consejo Nacional Electoral ni nada. En ese sentido, y es la última pregunta para respuestas breves, uno diría, pareciera que ya la calidad de la democracia no está tan afectada por obstáculos tradicionales como por ejemplo las barreras de acceso a financiación o las barreras de acceso a medios de comunicación, que era de lo que se estaba hablando. Parece que ahora eso no pesa tanto en estas campañas, por lo menos locales y regionales. Pues se cuentan con mecanismos alternativos, pero sí seguimos teniendo, y voy a hacer solamente, porque ya sé que nos queda muy poco tiempo, breve en materia de financiación. La financiación de las campañas políticas sigue siendo una barrera de acceso. En Colombia está completamente elitizada, es un proceso de inversión familiar de un grupo de amigos, de un sector, pero no es un ejercicio de representación. Solamente con este dato el 94% de las financiaciones de las campañas alcaldías hace 4 años provenían de recursos propios, la familia, los amigos, los tíos de los candidatos. ¿Eso qué significa? Que ahí lo que tú estás haciendo es una inversión, no una apuesta por administración pública. Solo esto, yo sí creo que la plata es un mecanismo de asimetría electoral en este momento. La gobernación de La Guajira hoy puede costar 2 o 3 millones de dólares. Un gobernador por sueldo va a lograr menos de $1 millón. Es decir, todo lo demás tiene que entrarlo a recuperar en contratos. Hoy en Barranquilla es imposible disputarle a los Char, en Cesar es imposible disputarle a los GN con una fuerza alternativa. Entonces puede ser que tengamos unas normas donde a uno le pueden entregar segundos en televisión, en radio, pero la plata es una asimetría brutal. Ese cuento de que cualquiera puede elegir y ser elegido es un buen cuento. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a Alejandra y Ariel. Creo que queda bastante bien planteado las nuevas dificultades para que en estas últimas semanas, antes de elecciones, todos observemos qué va a pasar. Muchísimas gracias, Ariel, uno de nuestros egresados ilustres. Muchísimas gracias, Alejandra, siempre una gran amiga de nuestro programa y de la universidad. Y a los televidentes los invitamos al próximo programa de La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y la Universidad Nacional de Colombia.